Estamos en vivo. Estamos en vivo, ¿quieres salir? Mira que te queda con el tiempo. Estamos. Estamos. ¿Cómo estamos? Estamos excelentes. Vamos a hablar hoy día de la transformación del hombre por el hombre y de la mujer por la mujer. Miren esto. ¿Qué es eso? Son libros de anatomía, casi todo, algunas otras cosas. Obstetricia, vamos a hablar un poquito de anatomía hoy día también. ¿En serio? Sí, tenemos un anatomista, Está bueno. un gran investigador, pero vamos a hablar un par de cosas previas. Vamos a hablar de lo que todo el mundo está esperando que hable, de lo que pasó ayer en la noche, en un lejano país, de la samba. Sí. A 7 horas de vuelo de acá, o 9, depende del avión. Sí. Efectivamente, bueno, digámoslo, nosotros no hablamos de fútbol. Es una doctrina que nos autoimpusimos en la primaria presidencial y que respetaremos siempre. Y nos gusta el fútbol, eso no tiene nada que ver. Eso, hay que decirlo. Claro, pero no hablaremos de fútbol porque tiene que ver con estos usos que al final termina siendo problemático del fútbol para la política. Entonces nosotros no vamos a hablar, no vamos a hablar de fútbol. Y de hecho en todos los momentos... No estamos en ese nivel de angustia. No. Cuando estemos muy mal, nos van a ver con la camiseta de la selección chilena. Y sabíamos que la primaria iba a ocurrir el día de la Copa Confederación, donde probablemente Chile llegara a la final y llegó, y sabíamos que ocurriría. Y no hablamos de fútbol. Nunca. Pero hoy día no vamos a hablar de fútbol. Tampoco. No. Vamos a plantearnos preguntas a partir de aquello. Le robo una pregunta a nuestro invitado. Lo acaba de hacer fuera de cámara. Lo acaba de decir fuera de cámara. ¿Por qué la gente prefiere ganar a perder? Es que le entrevistaba otra cosa. Me mató con la pregunta. ¿Por qué prefiere ganar a perder? A ver, explíquelo. Claro, Usted en la casa, explíquelo. ¿Por qué? Yo cuando siempre la derrota, el coronel Aureliano Buendía ha luchado en más de 100 batallas y las ha perdido todas. Maravilloso. Qué grande, Gabo. Bueno, vamos a hablar sobre la experiencia del humano, sobre la experiencia de las emociones, sobre las experiencias, pero desde la biología. Algunos lo conocen como la biología del conocer, otros lo conocen como la biología del amor, otros lo conocen de muchas maneras, pero no estamos con Maturana. No. Sería como lo típico. Sería lo típico, ¿no? No le hacemos. Nosotros fuimos a buscar a un laboratorio que es el heredero del laboratorio que se quemó de Maturana, el famoso. Hay un laboratorio que tiene el nombre de El Rayo. Ya los biólogos saben de qué estamos hablando. El Rayo. ¿Están excitados los biólogos? Se da al tiro. Sí, están excitados. El Rayo. Uno llega al rayo y afuera hay un rayo. ¿En serio? Sí, hay un rayo. Así como Flash. Dibujadito, sí. Exactamente igual al de Flash. Bueno, y en ese laboratorio trabaja hay un director del laboratorio. Tengo entendido que habían 2, no sé si siguen habiendo 2, pero bueno, pero voy a decir que hay uno solo. ¿Ya? Después entrevistamos al otro por último. Ya, perfecto. Y hay un director ahí. Y ese director es el culpable que ese laboratorio se llame El Rayo. ¿Ya? Y le vamos a preguntar también por qué, porque tiene que ver con fútbol. ¿En serio? Tiene que ver con fútbol. No, está Sí, espectacular. tiene que ver con fútbol. Entonces, y tiene que ver con fútbol de tantas maneras que es impresionante. ¿Ya? Entonces, se está riendo nuestro invitado. porque él sabe a qué me refiero. Tal vez no vamos a referir a todas las maneras, pero algunas sí. Vamos a estar con Jorge Podosis. Si usted quiere buscarlo en internet, no le escriba con P, porque se pronuncia Podosis, pero empieza con M. Correcto. M. Podosis. Sí, el afán de complicarnos. Sí. Pero está escrito al inicio del programa, en los créditos, muy elegante. Así es. Perfecto. Adelante, vamos. Caminamos. Yo me voy a comer el último. El vino está muy malo. Bueno, Yo lo elegí. Profesor Jorge Podosis, por favor, ¿me permite? Profesor mayor. ¿Cómo está usted? Muy estupendamente. Tantos cafés sin verlo. Sí, hace muchos cafés que no los veíamos. Así es. Es que la vida no es tan pródiga en circunstancias afortunadas. Los hijos son pródigos, pero la vida no es La pródiga. vida no lo es tanto. Profesor Podosis, cuéntanos primero, antes de hablar de cosas más importantes, quizás más sofisticadas, pero ¿por qué un laboratorio se llama El Rayo y por qué es culpa suya que se llame El Rayo?
Es como un nombre de Lelutier, de este grupo humorístico, así como Estudios Musicales Manuela, ¿te acuerdas? Digamos que nuestra voz en off nunca había conocido a Jorge Pozzi, por tanto, no sabe que Jorge Pozzi es como el biólogo Lelutier por excelencia. Sí, sí. Está perfecto. Bueno, la historia del rayo es una historia singular, pero hay que remontarse a un momento ancestral en mi vida. Estaba yo en el parrón de mi casa, de la casa de mis padres, ahí en la calle Santo Dumont, un niño de unos 7 años, y estaba mi tía conversando con mi madre. Mi madre se llamaba Afrodita. Afrodita. Afrodita, sí. Sí, pues somos griegos. Y resulta ser que... O sea, somos dioses. Resulta ser que mi tía es la madre de varios primos de una larga familia también de ascendencia griega, que son los Pitacas Marinakis, que son primos de los Marinakis que todo el mundo conoce. The Real Marinakis. De los reales. Que también es primo hermano mío, Demetrio Marinakis, llamado Cacho de la familia. Okay. Es el mayor. Y ahora el pater familias, porque el más antiguo de nosotros es Demetrio. Pide una micro entonces, mucho tiempo que no lo veo. Entonces estaba mi tía conversando con mi madre y le decía, mira Afrodita, si estos niños son buenos niños, refiriéndose al Cacho Marinakis y a su hijo Pitaca Demetrio. Micho Pitaca, ¿no? Hablando de ellos dos, son buenos niños. Pero lo que pasa es que primero es el taca-taca, después el flipper, después el ping-pong y después el Club del Rayo. El Club del Rayo es una entidad que todavía existe que se llama Club Deportivo, Social y Cultural El Rayo de Conchalí. Y cuando entran al Rayo, Afrodita, ahí se pierden para siempre estos niños. Yo de niño veía el Rayo como un laberinto oscuro donde mis pobres primos estaban completamente perdidos. Y estaba contando esto un día al almuerzo en la facultad hace algunos años atrás. Y resulta que alguien estaba ahí presente, Claudia Cheque, por la cual es la madre de la última de mis hijas, que también es estudiante en la facultad. Oye, esta historia me dice, oye, pero si eso es como tu laboratorio, ¿en qué sentido? En que se pierden, pues los que entran ahí se pierden. Y por eso El laboratorio se llama el Rayo. Y además aporta dinamismo, ¿no? Claro. Al Rayo. Bueno, además que ya ese laboratorio se había quemado, entonces ya tenía ciertas reminiscencias con el fuego. Además. Al menos. No, esto ocurrió antes, fíjate, un poco antes. Ah, ¿se llamaba el Rayo cuando se quemó? Sí, se llamaba el Rayo cuando quemó, pero no tenía un rayo quemado, no tenía un rayo pintado afuera. Ya, claro, no sé, yo me acuerdo del laboratorio Sí, de la casa. No tenía el rayo. Y de su pero en ese momento el rayo ya estaba empezando a hacerse. Bueno, contémosle a nuestra audiencia que Jorge Pozzi es un biólogo muy cercano, obviamente, a la teoría de Humberto Maturana. Ha derivado menos en la filosofía, pero también tiene su lado filosófico. También es un gran, hay que decirlo porque lo conozco de hace un tiempo ya, es un gran humanista, ha tenido cierta participación en política, hablaremos de eso al final, política universitaria me refiero, y tiene una interesante visión respecto a ese tema. Pero partamos por el principio, porque un biólogo es ante todo un biólogo. Es tan biólogo que me acuerdo una vez que estábamos perdidos, íbamos a una reunión, los dos tarde, como a esta hora, en la Facultad de Economía de la Chile, que los dos desconocemos, nos sentimos un poco impropios en el lugar. Totalmente. Íbamos caminando así, y estábamos perdidos, y llegábamos a la deriva mucho rato. Y de repente, luego se me mira y me dice, no, hay que ir hacia allá. ¿Hacia dónde? Hacia allá. ¿Pero por qué? Es que allá hay seres vivos. ¿En serio? ¡Qué maestro! Efectivo, había seres vivos. Entonces, hay información. Ahora, los relevantes llegaron al lugar de la reunión siguiendo esas coordenadas. Tarde, pero llegamos más tarde que a la reunión, llegamos al concepto mismo de esa reunión. Yeah. Y a la repartición
de poder que involucraba esa reunión, sin duda. Llegamos mucho más tarde. Un poquito incómoda la reunión. Sí, sí. Sí, porque no implica que las reuniones sea un espacio muy, muy interesante para seres vivos, digamos. A veces para ver más seres inertes. No, fue más bien momificadora la reunión. Yeah. Pero dejémoslo ahí. A ver, Jorge Podosi entonces ha trabajado mucho el tema de la autopoiesis, ha trabajado mucho los temas de anatomía. Cuando se quemó me contaba que cuando se quemó el laboratorio perdió un largo trabajo sobre anatomía que tenía listo para enviar, ¿ya? Con todo hecho, y nunca quiso volver a hacerlo porque era mucho trabajo, eran 5 años de trabajo. Entonces, bueno, cosas que pasan. Pero Jorge Podosi tiene una visión de la autopoiesis en particular, donde él participó mucho, que es una visión del proceso evolutivo desde la autopoiesis. O sea, se fue contra Darwin, digamos. Ya, detalle. Un pequeño detalle. Entonces, tiene ese es el nivel, ¿ya? Pero vamos a partir con la pregunta principal. ¿Por qué preferimos ganar a perder? Bueno, hay que concebir la pregunta primero para poder responderla, yo diría. Porque nadie se pregunta esa pregunta. Causó la misma. Cuando yo hago esa pregunta, noto que la misma sorpresa que te ocurre a ti, le ocurre a todo el mundo, incluso a mí cuando se me ocurrió formular esa pregunta hace un tiempo atrás. Pero es interesante darse cuenta de los aspectos ¿por qué la pregunta es interesante? Es que cualquier cosa que sea declarada a ganar puede ser la cosa más absurda del universo. Si se declara hacer tal cuestión, presentar tal despliegue conductual, es ganar. Cualquier persona enfrentada a eso va a hacer un esfuerzo gigantesco por ganar. Y se va a deprimir si pierde. Aunque sean los porotitos. Pero más lo que sea. Los niños lo hacen incluso. Lo que sea, absolutamente lo que sea. Matar marcianos con el computador, por ejemplo. ¿Por qué razón ganar? ¿Por qué hay ese afecto en ganar y ese desafecto y dolor en el perder? Siendo que en circunstancias que ganar y perder puede ser cualquier cuestión. Mira lo que pasa con la selección chilena, al caso. Pero es que ganar es vida, ¿o no? Ganar, yo pienso que ganar tiene todo que ver con aprender. Porque si uno no puede connotar sus estados, entonces no los puede estabilizar. En el flujo de los estados, ¿cómo sabemos que hicimos lo que teníamos que hacer? ¿Cómo sabemos esto que ocurrió ahora puede estabilizarse o volverse consistente, digamos, conservarse? Lo que yo hice en esta circunstancia es lo que hay que hacer en esta circunstancia. ¿Cómo connoto los estados que van surgiendo en el flujo de mi vivir? Si no los puedo connotar, entonces no los puedo estabilizar. Y si no los puedo estabilizar, entonces no puedo recurrir sobre ellos una vez si es que la circunstancia vuelve a producirse. Entonces es una cuestión muy fundamental que tiene que ver con el aprendizaje. Y por supuesto que se elabora mucho más allá en bichos como nosotros, bichos sociales. Empieza a formar parte del compromiso social, identitario, esta misma cuestión. Gana la selección chilena. ¿Y qué es lo que pasa en realidad? ¿Por qué hay alegría porque gana la selección chilena? ¿Por qué hay desazón si pierde la selección chilena? ¿Por qué hay rabia si gana la selección argentina? Explícate tú. Pero porque pasa a ser un componente identitario, ¿no? Los grupos sociales en general, o al menos eso me parece entender a mí de esta cuestión, los grupos sociales funcionan en dos claves emocionales fundamentales: filiación, exclusión. Entonces, nuestra adscripción a la selección chilena hace parte de los vínculos filiativos. Y la exclusión de las otras selecciones hace parte también de los vínculos filiativos, porque es por exclusión, la exclusión refuerza la cuestión filiativa. Y eso es, digamos,
está esta cuestión de la racionalidad, ¿no es cierto? Eso es irracional, claro, si toda la vida es irracional, porque el fundamento de vivir es emocional, no es racional. Es que no es que sea irracional, no tiene que ver con la racionalidad. La emoción no tiene que ver con la racionalidad. Yo pienso que es, y como ha dicho también Maturana varias veces, que es fundante de la racionalidad, que es una cuestión distinta. ¿En qué sentido es fundante? ¿Cómo fundante que hay un continuo? De la siguiente manera, porque el que yo elija o no elija, digámoslo así, hay una lógica inherente al discurso, ¿no? ¿De dónde viene la lógica inherente al discurso? Podríamos preguntarnos eso. Pero hay un ocurrir gramatical del flujo de las ideas, ¿no? Y eso es racional. Si esto pasa, esto necesariamente pasará. Se parece a una danza, ¿no? La danza también tiene una lógica. Si doy un paso para acá, tengo que dar otro paso para allá. Es la lógica de la danza. Es una racionalidad intrínseca. ¿De dónde viene? Yo creo que viene del flujo de las acciones. Entonces, lo que uno recoge como lógica y como racionalidad tiene que ver con la coherencia del flujo de las acciones, siendo nosotros los animales que somos. Pero eso no es lo relevante. Si lo relevante es que, siendo nosotros racionales inherentemente, por esta misma razón, porque el flujo del lenguaje, del discurso representa o se asocia con el flujo de las acciones, la cuestión interesante es cuál es el punto de partida y por qué adscribimos a un u otro punto de partida en el discurso racional. Y eso no es racional, pues, es emocional. O sea, de ahí para adelante... El individuo es preponderante, central y fundante. ¿Cómo se llama eso? Derecha. ¿Por qué adscribimos a eso? Es una cuestión filiativa que tiene que ver con una cierta coherencia grupal, en último término, identitaria. Y el otro dice, no, lo fundamental es igualdad versus libertad, ¿no? ¿Cómo se llama? Libertad derecha, igualdad izquierda. Yo diría, es comunidad, ¿ya? Lo fundamental es la comunidad. Entonces, ¿por qué aceptamos eso? ¿De dónde nace el convencimiento? Lo fundamental es la comunidad. El convencimiento no nace de la razón, a pesar de que uno puede tener argumentos en favor de eso, pero tú adscribes a eso y después argumentas desde ahí, ¿comprendes? Entonces, en ese sentido, la emocionalidad... Le das coherencia a ese discurso. Exacto. Ahora, ese momento fundante, Imagínate, ¿es una decisión? No, es una cuestión que no es decisión. No. ¿O es del orden del acontecimiento? Lo que pasa es que yo creo que la reflexión siempre te permite a ti examinar tus decisiones o tus adscripciones. Pero en el momento en que la persona está envuelta en esta, es que simplemente se encontró envuelta. Aquí yo creo que yo, no sé, a lo mejor, no tú no, porque tú eres un fanático del fútbol. Pero yo conozco a muy pocas personas que tengan desafección por la selección chilena. Yo soy uno de esos, ¿ya? A pesar de que me gusta mirar el fútbol. Porque uno puede siempre, con la reflexión, siempre puede despegarse del afecto y ponerse en un plano afectivo, digamos, volverse afecto a la reflexión y no a aquello a lo cual estaba afecto. Que es lo que te dicen los psicólogos en general que tú hagas, ¿no? Ahora, a ver, bueno, tú, más allá de esta reflexión, porque esta reflexión es una reflexión... Bueno, que tiene algunos ribetes basados en la teoría que tú trabajas. Ahora, tú no eres una persona que trabaje solo desde esa teoría. Es una concepción de la biología desde allí, y ahí hay muchas teorías que caben. O sea, porque en el fondo, y eso es algo que en general no se entiende bien, aquí hay un logro de la biología chilena también en la teoría, en el marco en el que tú trabajas, donde Maturana obviamente es el nombre principal, que es una concepción de la biología, es una concepción del concepto de vida incluso, que es diferente al concepto de vida que otras concepciones de la biología aceptan. El paradigma, digamos, usual del libro de texto, ¿no? Claro. ¿Cuál es ese concepto de vida? Es que tiene que ver... Esto tiene que ver con mirar a los seres vivos como rescatar en los seres vivos
su propiedad que yo diría que es definitoria o fundamental, en qué es la autonomía. Entonces, si uno concibe a los seres vivos, autonomía quiere decir autonorma, ¿no? Lo que quiere decir es que son estas entidades que son discretas, que determinan su propio límite y que cambian desde sí, y que sus cambios no tienen que ver con las contingencias, no son los factores externos o contingentes los que determinan el curso, la dirección y la magnitud y la intensidad de los cambios, sino que los cambios surgen desde este propio sistema autónomo, sin entrar en lo que es un sistema, porque es una otra conversación. Pero comprende una fruta madura, un pollito en la incubadora, un huevo puesto en la incubadora deviene en un pollo. ¿Por qué deviene en un pollo? En circunstancia que la incubadora es completamente plana y homogénea todo el tiempo, en temperatura y humedad. Entonces todo ese curso de transformaciones tiene que ver con el bicho que se está transformando y no con la circunstancia en la que se encuentra. Cuando tú ves a Tom y Jerry en la tele, que es un ejemplo que yo hago siempre, le llaman mono animado. ¿Por qué razón? Están los monos animados. Porque cambian desde sí, pues. Porque son autónomos en su portarse en ese contexto. Y lo que están haciendo tiene que ver con uno ser gato y el otro ser ratón. Caricaturizado, por supuesto. Pero tú los tratas como si fueran seres vivos. Porque justamente se extienden, aunque son dibujados, pero lo que está ahí, ¿no es cierto?, el dibujo, se extienden en su autonomía y en su identidad. Los dos, y tú los reconoces como seres vivos. Ánima. ¿No es cierto? Ánima, motion, es el modo de cambiar. De cambiar. Entonces estos seres vivos los seres vivos son estas entidades autónomas, moleculares autónomas, autodeterminadas. Y el rol del afecto, porque se leía un poco lo que tú decías, como de alguna manera como una limitación, como el afecto como una cosa problemática eventualmente. Yo no creo que es problemático. El afecto, así como nosotros lo experimentamos, es privativo de algunos seres vivos. Tú no podrías extender el concepto a todo, ¿ya? Es decir, que la bacteria le tiene afecto. Pero es una lectura... Claro, ¿sí? Ya. Pero es que hay que entender lo que son las emociones en ese caso. Pero lo interesante, para responderte antes lo que me preguntaba Alberto, es que lo que ocurre entonces con los seres vivos, entendiendo a los seres vivos como estas entidades autónomas autodeterminadas, ¿no es cierto?, que determinan sus propios límites y establecen sus propias trayectorias de cambio en el mundo. Lo interesante de eso es que tú puedes decir dos cosas. Esto hace, este sistema, este bicho, esta entidad se porta así porque tiene esta propiedad, tiene vida. O tú puedes decir, el portarse de este modo es lo que constituye lo que yo llamo vida, es decir, es el vivir. Entonces el vivir es el modo de operar de uno de estos sistemas. No es que tenga adentro algo. Cuando yo te digo alma, yo supongo que este se porta así porque tiene esa propiedad instalada en él. Biológica. Porque el alma no es biológica, pues. El alma es trascendente, está fuera de la molecularidad, está fuera de la estructura. Es una cosa que no pertenece al plano de la estructura. La vida, si es una cosa, yo podría sacarla de aquí y ponerla allá, ¿comprenden? Cuando la vida... Pero eso no es lo que ocurre porque no hay una vida en el sentido de un componente que le da esa propiedad. Claro, lo que hay es un vivir. Por eso, ya, y en el vivir, la vida, o la vida humana y no solo la humana, está bastante claro que hay muchísimos animales al respecto, que construyen significación. Sí. Entonces, ¿cómo se entiende la significación como resultado, como acompañante o como lo que sea de este proceso? Es que tú ahí, para ver eso, lo que tú tienes que... Cuando hablas de significado y signo, qué interesante, porque es esta situación interesante en la cual
hay el referente y el referido, ¿no? Cuando uno simboliza algo Claro. con otra cosa. ¿Cuándo surge? Exactamente. Entonces, está la situación de la codificación, ¿no? ¿Qué es codificar algo? ¿En qué consiste en la operación de codificar? Cuando uno habla de código, referente y referido. Esto ocurre, pienso yo, uno lo puede expresar de esta manera. Hay un montón de gente que ha pensado cosas parecidas. Yo tengo que tener dos dominios distintos de fenómenos que son discretos. En este dominio de fenómenos hay estados, en este otro también. Y yo puedo establecer una relación más o menos unívoca entre estado en un dominio y estado en el otro. Cuando yo tengo eso, tengo un sistema de código. Entonces, lo que tiene interesante es que... Estar en un estado determinado, estar en una determinada forma. Claro, es como las palabras, estructuración. entonces te fijas, es como el signo y significado. Las palabras entre los humanos, ¿no es cierto? Los signos son completamente arbitrarios. Y los significados que están referidos también son arbitrarios. Claro. Pero lo que es interesante de esto es que si yo tengo entre los estados de un dominio, tengo reglas de transición que son isomórficas a las reglas de transición que tengo en los estados del otro dominio, entonces yo operando en uno de los dominios también opero sobre el otro. En eso consiste el lenguaje, el humano en términos generales, consiste, digamos en términos gruesos, consiste en eso. Y para tener eso, ¿cómo llego a tener eso? Esa es la pregunta interesante. ¿Cómo llego a generar una situación así entre los seres vivos? Para eso necesito tener a dos, por lo menos a dos, Ya, pero que se estén referenciando el uno al otro. Déjame seguir tu línea de argumentación anterior más esta. Y te pregunto lo siguiente. Si el punto original que va a marcar un ser vivo al entrar en una determinada filiación, adscripción a algo, es un punto arbitrario, es un punto fuera de lo racional, completamente emotivo, claro, afectivo. Se connota como. Exacto. Si eso es así, y si el proceso de significación es un proceso que también nace en un punto completamente arbitrario y construye desde el punto que se marcó original, uno podría entender que tú estás tratando de decir de que ese punto de lo segundo, el punto de la significación, es el mismo punto de lo que primero hablábamos, ¿ya? Es decir, que cuando uno marca un proceso desde el punto de vista de lo afectivo, marca un punto inicial, Sí. se abre una cadena de posibles homologaciones. Absolutamente. Y a partir de eso surge la posibilidad de significar en un sentido amplio. Sí, exacto, pero es como aprenden los niños a hablar. Pues. Es exactamente así. ¿El niño qué aprende? Aprende a hablar. Aquí hay una que le enseñó, estoy mirando a una que le enseñó a hablar a un niño hace poco. porque las madres son fundamentales en esta cuestión, pienso yo, por el nexo emocional que hay entre la madre y el niño. Entonces, ¿qué aprende? El niño está fluyendo nomás, entonces fluye. Pero resulta ser que la madre, en un momento dado de este flujo de la existencia en compañía, marca una circunstancia y la marca con un fonema. Entonces el niño aprende la circunstancia de su vivir. Cualquiera sea, ponte un árbol. Entonces, árbol, le dice. Y de todo lo que hay ahí, esto que es indiviso, surge, ese estado particular, surge apuntado por ese gesto, árbol. Y al mismo tiempo que surge eso, surge el elemento referente, el fonema árbol. Claro. Entonces se establece... Todos los árboles del mundo. Exacto. Claro. Entonces es en el vínculo afectivo que surge esa entidad que va a ser distinguida y que va a ser abstraída o capturada, referenciada. Y ahí sale una cadena de significación absolutamente, claro, de ahí en adelante. Salvo que sea el memorioso Funes de Borges y no tuviera esa capacidad. Que no tiene la capacidad de olvidar ninguna... Es terrible.
Sí. Claro, que una genialidad esa Maravillosa. de decir el gran problema es no poder olvidar Claro, gran parte de las cosas. Claro. Oye, Pero para eso justamente es lo que te decía antes, para que eso pase tiene que haber dos bichos. Un bicho solo no, no puede. no. Tiene que haber más de uno. Un son politicón, un animal Tiene que social. haber un animal social. sí, Un animal social. exactamente. Y ahí te alejas de la metafísica. Me alejo de la... Estaba cerca de la metafísica antes, diría. ¿No? Siempre lo acusan de eso. Es la gran acusación. ¿En serio? Sí. Caramba, yo no sabía nada. Sí, es la gran acusación. El biólogo de la metafísica. No quise decir La eso. metafísica. Claro, No quise. sí, claro, porque tú dirías, este es un mundo, si yo pienso en el bicho y en el operar del vivir de este bicho autodeterminado, es solipsista, ¿no? Mm. Porque lo único que existe en ese bicho es lo que le pasa a él. Exacto. Y todo el mundo que ese bicho vive es lo que le ocurre a él. ¿De qué otra manera podría referirse al mundo si no a través de sus O sea, propios... sin lo social, cualquier ser sería solipsista. Claro. Creería que el mundo es exactamente la experiencia que él tiene. Nada más, claro. Pero el convivir, la convivencia social con los otros, permite crear un mundo de significados comunes. El descentramiento Claro, del y mundo. de esa manera yo me miro en ti, o tú te miras en mí, y entonces surjo, entre otras cosas, surjo yo como un uno y tú como un otro. En ese encuentro mutuo, te fijas. Pero ¿crean los sujetos la relación? ¿O dialécticamente dicho, la relación crea a los sujetos? Ambas cosas. Ya, ok. Ahora, vamos a propósito de eso, vamos a la autopoiesis. Tú ya la anunciaste, porque el concepto de vida que tú usaste es un concepto que viene Sí. de la autopoiesis. Quiero decir que todos los estudiantes de ciencias sociales, la primera vez que leí la palabra autopoiesis, como en abril del primer año que entraron a la universidad, se sienten ya como interesantes. Y después la primera vez que lo pronuncian, se sienten intelectuales. Más intelectual. Ya, entonces ya ahí como uno en primer semestre andando cátedra. Bueno, a propósito de lo que acabas de decir, le voy a hacer la pregunta al tiro. Yo conozco la respuesta, pero se la vamos a hacer inmediatamente. Señor Pozzi, usted, sin tener estrictamente una paternidad sobre el concepto, pero cerca al menos del padre de la familia. Padre el que cría. ¿no? Ya, estamos cerca. Está criado. Maturana fue mi profesor, digámoslo así, ¿no? Sí, el homenaje a Maturana lo organizó el Sí, profesor claro. Pozzi, en fin. Considerando aquello, cuando los cientistas sociales hacen uso, ¿ya?, del concepto de autopoiesis, Y abuso. ¿están usando el concepto de autopoiesis? Yo creo que no. Yo creo que no, que es un abuso, claro. Se entiende Uso, muy digamos, mal. mal uso. Es un mal uso. Se entiende muy mal el concepto de autopoiesis. Se llega a pensar que la autopoiesis es algo que se tiene. Digamos, tú reemplazaste vida por autopoiesis. Mm. Y esa no es justamente, es lo que no es. No es una propiedad. No es una propiedad, es un modo de operar de un sistema que requiere ciertas condiciones operacionales entre los elementos. Para que un sistema autopoiético se forme o pueda surgir, requiere que los elementos que van a ser concatenados aquí tengan ciertas propiedades en su interacción. O sea, uno no puede amanecer más autopoiético un día. Por supuesto que no. Claro. No puede ir a la fiesta más autopoiético que nunca. De hecho, tú como un organismo metacelular, yo pienso, y lo hemos discutido también con Maturana, tú no eres un sistema autopoiético como metacelular. Has discutido sobre mí con Maturana. Sobre ti. Qué interesante. Sí. No eres. Está un poco literal en este tiempo. Digamos, esta es la cuestión. Una casa hecha de ladrillo no es un ladrillo. ¿Cierto? El profesor Mayor es un organismo, es una casa hecha de células. Las células son sistemas autopoiéticos, pero él no es una célula, ni es un sistema autopoiético tampoco. Los organismos tienen otra lógica, en la cual es una especie, los organismos son sociedades celulares. Súper interesante, porque tienen modos muy complejos de organizarse y de generarse, sobre todo, y organizarse estas sociedades celulares, y otros que no son tanto, y uno puede recoger algo de la historia del origen de estos organismos. Pero nota que en el caso de este organismo que está acá, todas las células que lo forman, que son muchos millones,
cantidades astronómicas de células, comparables al número de estrellas en la galaxia, que es grande, ¿no? También necesitamos para La los traducción literarios. es Y como tipos celulares, son muchísimos tipos celulares. Alguien me dijo 200, yo creo que son más, porque yo podría imaginarme que solo en el sistema nervioso hay 200 tipos de neuronas diferentes o más. Entonces, digamos que podríamos contar en términos de miles de tipos. Se han originado todo a partir de una célula ancestral, en un proceso histórico en el cual las interacciones de esas células son determinantes, las interacciones espaciotemporales de esas células que se van originando por reproducciones sucesivas son determinantes en el curso que toma ese proceso. ¿Te refieres ancestral al origen de esa vida, de ese de organismo? ese bicho, O sea, de una célula original. claro, o sea, de cuando uno fue efectivamente fecundado. Exacto. Y también uno podría la hacer filogenia, sí. y uno podría hacer el mismo juego respecto al origen Filogenético. de toda la vida, de todos los de seres vivos. de todos los seres vivos o de todos los organismos como ese, Exacto. que también nacieron probablemente Claro, de un momento exactamente. donde hay una sola célula. Sí. Pero lo interesante, volviendo a tu cuestión, lo interesante de la autopoiesis es que uno no puede configurar sistemas autopoiéticos en cualquier espacio de interacciones o cualquier tipo de componente. Uno requiere moléculas o números, pienso yo. ¿Cuál es la propiedad fundamental? Que la interacción entre dos elementos de este dominio, cuando interactúan, generen un nuevo elemento que también pertenece a ese dominio. Dos números yo los conmuto, los sumo, los resto, lo que sea, y resulta de eso otro número. Si yo tomo dos personas y las golpeo una con otra, ¿se cambia la mitad del cuerpo de uno al cuerpo del otro? No, si eso no pasa. Por tanto, entre personas y en interacciones, digamos, físico-químicas entre personas, no se va a formar un sistema autopoiético. Ahora, si yo tomo dos ideas, o dos conversaciones, como le gusta, dos leyes, como le gusta decir a estos sociólogos sistémicos, tomo dos leyes y las convoluciono una con otra, ¿sale una tercera ley? ¿Hay una dinámica en eso? No hay, no puede haber. O sea, no tiene capacidad de uso metafórico. No, la metáfora está muy... No corresponde. Ya, eso es interesante porque se usa mucho como metáfora. Mucho. Es una metáfora... Es que tú estudiaste en una que universidad quiere donde además decir todo. primera clase te decían. Entonces la idea corriente de esto es, si es autopoiético, tiene vida. Entonces yo reemplacé la noción de vida, Por autopoiesis. que es el resultado de lo que yo llamo vida, es la acción y el efecto del vivir. Y el vivir es un modo de operar un sistema. Claro, ustedes pusieron nombre a la operación. Exacto. A la operación. Definieron la operación con claridad. Claro, pero no hay este elemento que contiene a los demás y que los informa. Eso no hay, esa cuestión, ¿no? Yo te regalo el título del próximo libro, En defensa de la autopoiesis. Yo creo que habría que, y así como en lógica manifiesto. Manifiesto Sí, autopoiético. sí. Una autopoiesis recorre el mundo. Claro. La autopoiesis de los ingenieros. Podría ser. Oye, no, si hay la locura más grande, tú pones autopoiesis y van a salir, no sé, un número astronómico de entrada. Voy a borrar mi blog. El 95% de eso son locuras. Voy a tener que borrar mi blog y todas las cosas que he escrito. Por favor. Oye, No me googleen. Yo vi a uno que le da autopoiesis a la gente, como tableta de autopoiesis. Maravilloso. Era candidato, ¿no? está ahí, parado en la estación central. Un colega gringo, que es muy agudo para entender el mundo social, me sugería que inventáramos una bebida energética que se llamara autopoiesis. Excelente. Y dije, autopoiesis da vida. Ustedes tuvieron ahí después de años de este trabajo sobre la autopoiesis, aparece una propuesta de teoría evolutiva. O sea, entra en la dinámica de dar una propuesta de cómo entonces se produjo el proceso evolutivo. El más instalado obviamente es el darwinismo, aunque se señala que según estudios
más o menos el 30% de nuestro Congreso Nacional es creacionista. Bueno, digamos que en general... Creo. Sí. Hay creacionistas. Sí, en el Congreso, sí, que sí. es Y harto. interesante. Gobierno en Chile. Entonces, bueno, pero más allá de eso está la visión evolutiva darwinista. Ustedes tienen una propuesta que está basada en la teoría de autopoiesis, que es distinta, y es Sí. bastante distinta. Sí. Es bastante, respeta la teoría de la evolución como teoría de la evolución, pero, Sí. pero es bastante distinta. ¿Pueden marcar las diferencias? Claro, mira, lo que pasa es que si uno piensa en la cuestión darwiniana en términos bien gruesos, en los términos más generales posibles, esto es siglo XIX y supone que todo cambio requiere una fuerza externa. Y supone además que la dirección del cambio depende de la dirección de la fuerza que se aplica con la cuestión que cambia. Entonces eso desconoce completamente la autonomía de los bichos. Eso es lo que hace. La pregunta de Darwin es una pregunta bien interesante, pero la pregunta en términos generales, el modo epistemológico en que Darwin plantea esta cuestión es el siguiente. Es aquí que yo miro a este bicho ancestro adaptado a este particular mundo donde yo lo encuentro. Y es aquí que yo miro a este bicho derivado adaptado también a este particular mundo donde yo lo encuentro. Yo supongo que el mundo donde yo encuentro al derivado preexiste al bicho. Y me pregunto, ¿cómo es que cambió para adaptarse a esta nueva ese mundo. circunstancia? Lo que eso desconoce es que la circunstancia en la que el bicho se encuentre no es independiente del bicho, sino que surge con él como circunstancia de encuentro. De modo que el proceso no es un proceso que uno pueda tratar como un proceso dirigido en magnitud y en dirección por una fuerza externa o alguna referencia externa. Eso, La selección natural actúa como una referencia externa al bicho que le indica o le impone una dirección de cambio. Ustedes ponen el peso en la estructura del bicho. Claro, Eso es lo que va... en la dinámica autónoma independiente del bicho. Uno no tiene que explicar el cambio porque los bichos son dinámicos y están continuamente cambiando. y supone somatizar el concepto de evolución o no. Lo digo porque de alguna manera también esta No. lógica como de evolución, Evolución también es da una- paulo a es otras una teorías. palabra que tiene su trick, tiene su truco, tiene su... Tiene un aroma medio fascistoide, digo yo, en términos de O sea, su se ha bajada a la aprendido política. No, Tú eres no muy me hables hippie, de eso, tú eres no, muy no, hippie. por favor. Sí. Es que estas personas que toman, no hay nadie, ni siquiera los más darwinistas de mis colegas, tendrían el menor respeto por esas aplicaciones del darwinismo a la cuestión social, Ya. para decirlo directamente. Sí, correcto. Se plantea, eso se presenta como si fuera academia. Pero no es. Es mera ideología muy bastarda además. Tú no necesitas, digamos, si hay un personaje que es neoliberal, toda esta historia, yo no sé para qué, no necesita para nada, o sea, claro, es muy, digamos, gratificante vestirse con un ropaje científico, ¿no? Pero la verdad es que ni en los sueños más delirantes de un darwinista caben esas, digamos, esas derivaciones neoliberales, neoeconomicistas que se hace de la cuestión darwiniana. No caben en ningún lado. Ahora, menos esta cuestión hippie que nosotros defendemos jamás. O sea, jamás. Porque hippies, que está hablando de estos hippies que llegaron acá. No entienden nada cómo no va a haber selección, cómo no hay competencia. Que eso es el hippismo. ¿Comprende? Lo que pasa es una cosa mucho más interesante, es que es mucho más interesante que todo ese constructo conceptual que es muy pobre y recoge muy poco de la biología. En la cuestión darwiniana recoge poco de la biología, porque trata a los organismos como objetos y no como actores de sus cambios. En términos, digamos, más generales, en esta sala puede haber, hay de hecho muchos seres vivos. Suponte que hubiera una mosca aquí y de pronto la mosca se para aquí. ¿Qué está haciendo esa mosca? ¿Dónde está esa mosca parada? Depende. Claro, se para en el diario.
¿Dónde se paró la mosca? ¿Se paró en un diario? ¿La ves leer tú? ¿Comprendes? Es un diario para ti. ¿Qué es para la mosca? Lo que eso sea para la mosca tiene que ver con la mosca, no con eso. ¿Comprende? Y eso es lo central, que queda desconocido en esta visión, digamos, clásica darwiniana, que supone que el mundo es uno y para todo, es como la canción de los Jaivas, igual, ¿comprende? Hay un mundo trascendente o independiente que tiene ciertas regularidades que se impone a los bichos. Y eso no es lo que pasa, porque el mundo que cada bicho habita tiene que ver con su modo de realización estructural en el momento en que se encuentra ahí. A ti te pasa lo mismo, una cierta conversación, digamos, perturbación, ¿ya?, que te alcanza en este momento de tu vida, gatilla en ti cambio X y Z. La misma perturbación en otro momento de tu existencia gatilla otros cambios, pues. Entonces, lo que es significativo para ti en el momento en que tú naces, no es significativo para ti ahora, ni lo era cuando tú eras un embrión. Porque el mundo que habita el embrión, o en el cual el embrión existe, tiene que ver con su existencia de embrión. Y las cosas que son relevantes ahí tienen que ver con no solo con ser un embrión, sino que con ser ese embrión particular. Ya, pero, ¿Comprende? Y eso pasa a lo largo de todo el vivir de todos los bichos. pero sigamos la ruta, porque sabemos que hemos evolucionado desde cierto tipo de Sí, primate hacia claro. del homínido hasta llegar a la Sí. situación actual. Pero no es una escala, se ve como una escala, pero no es. Ok, Es una- pero supongamos que no no es viene una escala. así, es un árbol. Ya, ok, perfecto. Son Olvidémonos ramas. incluso de la idea de escala. Solo digo, ¿cómo aplico la teoría de la autopoiesis para eso? Porque estoy diciendo, a ver, bueno, sí, okay, hay un proceso De acuerdo, evolutivo, de acuerdo. ¿ya? Que ramifica, Sí, que sale el por allá, cerebro por allá. humano es singular, digámoslo así. Claro, y resulta que lo que decía Darwin básicamente es que, bueno, que probaba mutaciones, o sea, se probaba tal cosa, y algunas se adaptaban, otras no. Las que no se adaptaban en el largo plazo se morían, desaparecían. Pero ¿a qué se adaptaba? Pues ese es el punto. Aquello a lo que el bicho se adapta es aquello que surge, que es consustancial con su vivir, no es con el medio, si no serían todos iguales, porque estarían todos Adaptado adaptados. al mismo, Claro. claro. Entonces resulta ser que Te lo caíste, que es... Darwin. Pero mal. Resulta ser que lo que es el medio para una vaca es distinto a lo que es el medio para una oveja, y tiene que ser que la existencia de la vaca. Los humanos efectivamente tienen singularidades, muchas, respecto de otros primates. El cerebro humano es singular, particular, propio de los humanos. Oye, llegó gente. Estamos... Hay muchos seres vivos en esta sala. Hay varios. Hay sí, varios. sí, Hay varios. varios. Sí. La pregunta, en este caso, la pregunta es ¿cómo es que ese cerebro llegó a ser así? ¿Es que este era un mono que de pronto le salió un cerebro gigante y dijo qué voy a hacer con esto? No. No, pues, comprende, eso no, que es la teoría, el punto de las mutaciones es más o menos de ese estilo. No, pues. Si tú lo miras de esta manera, esto es sumamente interesante, les voy a dar una pequeña línea. Esto es el cierre, además, así que tienes que dar el Te lo quiero clímax. mostrar así. El clímax. Del huevo de la gallina resultan gallinas. Y los huevos de gallina resultan de las gallinas. No de los patos ni de los huevos de pato. Es una situación enteramente cerrada. Porque resulta que esta circunstancia, el huevo, permite a la gallina que es la que permite al huevo. ¿Cómo se originó eso? Te doy otro. Los computadores surgen de la cultura humana. La cultura humana depende de los computadores. ¿Cómo se originó esa situación? Es exactamente lo mismo. Es lo mismo. ¿Cómo se originó esa situación de los computadores? Es que el computador es la profundización a partir de una situación previa, ¿no?
Te lo doy de otra manera. Aquí tengo un martillo, súper elaborado. Suponte que tengo un martillo. Un martillo neolítico, es una piedra con canto. Y el martillo más ancestral de todo es un mono que toma una piedra cualquiera que está acá. Entonces, ¿cómo llego yo al martillo moderno? Digamos? ¿Qué es primero? ¿El martillo o martillar? Comprendo. Siempre es la operación. Es la O sea, el operación. huevo y la gallina La no tienen, la operación. pregunta no tiene sentido sobre el huevo y la gallina. Exactamente. ¿Cuál es la operación La entre el operación huevo? se llama gallinear. Gallinear. Exacto. Y es en la conservación del gallinear que surge la gallina y el huevo. O sea, efectivamente el pergar es más importante que el perro, por ejemplo. Y el humanear hace al humano. Pues. Esa es la diferencia fundamental con la cuestión de arruinar. Bueno, Después de esto... o sea, íbamos a hablar del Senado universitario, íbamos a hablar de No, muchas cosas. estáis locos. No. Vamos a perder el tiempo. No. Con todo respeto a las instituciones humanas Sí. de la sí. gloriosa Universidad de Chile. Vamos a gallinear un rato. Jorge Podosi, muchas gracias. Hemos estado en estado sólido como tantas semanas ya a estas alturas, disfrutando en esta ocasión de la biología y del rayo. Del rayo de luz. Bueno, yo le agradezco a usted porque me he entretenido enormemente con la conversación. Pese a que no te sirvieron vino en toda la noche. No solo un poquito. No, qué Pero se vergüenza. terminó el vino. suficiente para mí. ¿no? Perfecto. No, pero ahora Sí, la verdad es que estaba medio... Julero tu vino Sí, mañana. estaba malito. Sí, ya, ok. Estaba malito, Sinceremos. malito. Ahora recuperamos con un pisco sour. Eso, ya. Pero fuera de cámara. Fuera de cámara, nos vamos. Gracias.